Shalom, amados hermanos y amigos, muchas bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por este tiempo maravilloso que nos otorga, el estar reunidos en torno a su palabra y en el marco de esta serie revelando las Escrituras en lo que se refiere a libros y personajes bíblicos. Hoy con un sefer, con un libro tan importante como es Mishle, conocido como Proverbios. Así que con toda la expectativa, con toda la emoción, vamos a adentrarnos un poco de manera contextual a todo lo que nos trae en este tiempo maravilloso este libro que nos va a guiar, que nos va a seguir guiando en toda y bajo toda circunstancia. Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das a cada uno de tus hijos, de los que honran tu nombre, de los que se acercan con temor, con reverencia a ti, para buscar tus consejos sabios. Gracias, Padre, porque en tu palabra hay luz, hay verdad, y nosotros necesitamos hoy más que nunca de esa luz y de esa verdad. Te ponemos esta enseñanza en tus manos, como siempre, para que seas tú a través del Espíritu de Santidad, guiándonos a toda verdad. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, recibe toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Bueno, entonces hoy Mishle, Proverbios, la entrega número 15 de esta serie maravillosa de libros y personajes bíblicos. Ya estamos casi en la parte final de esta primera etapa que consta de 18 libros. Por lo tanto, este es el libro número 15 y nos quedan solamente 3 para terminar esta parte, este capítulo de todas estas escrituras maravillosas que el Señor nos regala. Así que les invito para que tomen nota, para que estén muy pendientes de todas estas cosas. Como siempre les digo que esto es un contexto general del libro, no vamos a entrar en mucho detalle, pero es como un abreboca, es como tener una idea general para que nosotros con toda esa idea general de contexto podamos relacionarlos con los demás libros, pero también nos da el fundamento para adentrarnos en los detalles que traen todas estas escrituras, y en particular el Sefer Shemot, el Sefer Mishle, que tiene tantas cosas importantes para nosotros. Lo que está siempre en boga, como decir, en las cosas que por una u otra razón dan dinero, es tratar de aconsejar. Y esto es muy obvio, esto es muy evidente en todos los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, porque aconsejar es un gran negocio, comenzando con los llamados live o en vivos, sin nombrar todo aquel cúmulo de mensajes que son muy cortos incluso, pero que tienen un mensaje muy rápido, muy superficial, incluso a través del internet, incluso por los libros de autoayuda que son tan populares, tan consultados, porque hay una sociedad que está totalmente acéfala de todo ese conocimiento del Eterno, que más que un conocimiento, como lo decimos, es una revelación importante que da luz para nosotros, para tomar esas decisiones sabias. Nuestra cultura entonces está precisamente saturada de conocimiento, pero a menudo carece de mucha sabiduría. Y este libro, el Sefer Mishle, nos va a nutrir de esa sabiduría de lo alto. El libro de Mishle, Proverbios, ofrece ayuda espiritual profunda y práctica sobre asuntos que van desde la administración del dinero, los peligros del adulterio, hasta discernir quiénes son los amigos verdaderos. En él se puede encontrar sabiduría que funciona y entendimiento que permanece. Por lo tanto, hay una parte de practicidad, pero también hay una parte de permanencia en el tiempo porque está fundamentado en principios. Un estudio meticuloso de este Sefer brinda excelentes ganancias, pues trae consigo ese crecimiento espiritual. Mishle no está diseñado para ser leído como otros libros, es decir, de principio a fin, a través de una lectura muy rápida, que es lo que nos demanda este sistema. Todo rápido, todos procesos rápidos para obtener resultados rápidos. Este libro requiere una meditación lenta,
para dar chance a la reflexión profunda y aplicación en la vida diaria sin seguir reglas rígidas, porque este libro no es un compendio de enseñanzas que, como decimos, pueden fundamentar doctrinas, más bien son un cúmulo de buenos consejos para tomar buenas decisiones. Ahora, el título de este libro, y muchos, a lo mejor algunos de ustedes, los que me están escuchando, nunca habían oído el título de Mishle como el título de este libro, porque la mayoría de las versiones lo titulan como Proverbios. Y este título de Proverbios en castellano no es que está muy aislado o está totalmente divorciado del espíritu que encierra este libro, pero preferimos llamarlo Mishle, que es una frase, una palabra en hebreo, porque tiene mucho más fundamento, como lo vamos a ver ahorita. Mishle o Mislei es el nombre hebreo de este libro, es la frase, el nombre hebreo, que comúnmente es llamado Proverbios, o también muy pocas veces se le conoce como las parábolas de Shelomó. Forma parte de los Ketubim, los llamados escritos en el Tanaj o el conocido Antiguo o Viejo Testamento. Deriva del hebreo mashal, esa palabra mishle, que implica una especie de comparativa o parábola. Y se vuelve muy interesante porque el espíritu o la estructura, digamos, literal o literaria de este libro tiene que ver mucho con el lenguaje que utilizó nuestro Mesías Yehoshua, que utilizaba muchas parábolas, como casi todos nosotros hemos estado entendiendo. La palabra mashal está asociada a una superioridad en acción mental, algo que está por encima de lo común, por encima de lo que comúnmente conocemos, y que obviamente tiene un peso espiritual que en este caso se conduce, se refleja a través de aportes que nos van a ayudar a tomar buenas decisiones. En la mayoría de los casos son frases cortas, pero de mucha contundencia. De esta manera, Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes comunes dentro del ámbito concreto o físico con relación a las verdades más profundas de la vida. Proverbios reúne los 513 proverbios más importantes de los más de 3,000 atribuidos a Shelomó, como lo dice la propia Escritura en Primera de Melahim o Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y ya lo vamos a leer un poquito más adelante. Junto con algunos proverbios, no solamente él escribió exclusivamente todo el libro, pero sí la mayoría. Otros escribieron otras frases que nos ayudan, consejos, pero esos otros también probablemente fueron influenciados por la sabiduría de Shelomó. Ahora, hermano, la estructura de este libro está enmarcado entre los llamados libros poéticos o de sabiduría. Recordemos que ya hemos estudiado Iov dentro del grupo de estos libros, que son 5. Ya hemos estudiado Iov. Recientemente terminamos de estudiar Tehillim, los Salmos. Ahora estamos estudiando este libro en esa secuencia, y nos va a faltar Kohelet y Shir HaShirim, que son los otros libros para completar esos 5 libros llamados de poesía o de sabiduría. Fue escrito aproximadamente entre los años 971 al 686 antes de la era común. Su autor, y todos están de acuerdo con eso, en su mayoría es Shelomó, en la mayoría de los que está escrito allí, entre otros. ¿Y dónde fue escrito? En Jerusalén, aunque pudiera ver otros lugares que también pudieron aportar como parte geográfica en la escritura de este libro. ¿A quién fue escrito? Definitivamente a todos. Y no solamente a todos los que estuvieron en la generación de Shelomó, sino a toda la generación, a todos nosotros. De hecho, hoy, tantos años después, hemos estado siendo bendecidos por todos los consejos que encierra
este libro. La razón por la cual se escribió este libro indudablemente tiene que ver con la sabiduría. Es decir, enseñar sabiduría, razones prudentes, justicia, juicio, equidad. En resumen, aplicar la sabiduría celestial a la vida diaria, a la cotidianidad de los días y ofrecer una instrucción basada en la moralidad del Eterno. ¿Cuál es la idea principal del libro? La sabiduría está en Adonai. Y esto lo refrenda, lo repite, lo reitera muchas veces cada uno de los capítulos que componen el Sefer Mishle. La sabiduría empieza con el temor y la confianza en Adonai. Esto está escrito un par de veces. El temor a Adonai y la confianza es lo que le da la plataforma a este libro o la condición de ser bendecidos, la efectividad de este libro. A un nivel práctico consiste en la capacidad de tomar decisiones sabias. Y de una vez les digo que a veces nosotros vemos y percibimos este libro como un cúmulo de consejos y la mayoría de nosotros hasta nos asombramos. Nos gusta leerlos, hay reflexiones muy importantes, unas más largas, otras más cortas, pero muchas veces lo desligamos de la condición de vida diaria. Y allí se pierde un poco el propósito o el objetivo de nuestro Padre Celestial para con nosotros a través de este libro. Porque este libro ciertamente es un compendio, dentro del punto de vista poético, literal, es una joya, pero su objetivo final no es que sea apreciado, sea valorado desde ese punto de vista, sino que nos sirva de herramientas precisamente para tomar esas decisiones, para hacerlo de nuestra vida diaria, para hacerlo nuestro en cada una de las decisiones que tomamos. Hay dos temas importantes que están dentro de este libro. El primero, obviamente, es la sabiduría, el tema predominante en Mishle, y desde luego comienza con mucha determinación, con esa sabiduría en los primeros 9 capítulos. Es acerca de 2 mujeres, es el tema que rodea. Y es una figura bien importante y también es muy relevante para que nosotros podamos percibir de manera directa de qué el Padre está hablando con este libro. Una mujer que se llama sabiduría y otra mujer que se llama necia. Sabiduría es la personificación del atributo de sabiduría de Elohim y finalmente representa, y no puede ser de otra manera, al mismo Eterno, mientras que necia representa a los dioses falsos compitiendo por la devoción de Israel. Recuerden siempre que lo que está en pelea, en lucha de parte del enemigo, lo que nos quiere robar el enemigo es tu devoción. Y este es un libro que tiene mucho de esto para poder nutrir nuestra devoción. Es una condición que lo vemos incluso cuando estudiamos las últimas líneas o los últimos versículos del mismo compendio bíblico, allá en Revelaciones o Apocalipsis, donde la lucha se cierne sobre el robar nuestra devoción. Entonces, esa mujer necia representa a los dioses falsos compitiendo por la devoción de Israel. La verdad que se expresa es que no puede haber sabiduría lejos del Creador. Temor a Adonai es iniciar el camino del conocimiento por comprensión o por discernimiento, como lo dice la misma palabra en Mishle capítulo 1, versículo 7. El otro tema de estos dos es la vida práctica. Y aquí entonces está el modelo de los 2 elementos, uno muy sublime, muy celestial, muy que viene de lo alto, pero otro que tiene los pies en la tierra, en forma de vida práctica. Proverbios representa principios para una vida piadosa y tiene mucho que decir acerca de la riqueza, el trabajo, la caridad y asuntos del corazón. El alcance de su tema abarca casi todos los aspectos de la vida. No son promesas de Adonai, eso hay que decirlo. No son promesas de Adonai. No representa un compendio de doctrinas o de líneas
teológicas, no representa esto. Representa una gran guía para nuestra conducta. Y nosotros vemos si lo tomamos o no. Y las condiciones es que al no ser promesas, el Señor tampoco te garantiza de que lo sigues, vas a salir bien. Pero sí te garantiza que este libro está en el marco de sus promesas y por ende se convierte en un conducto para la bendición. Ahora, ¿cómo está estructurado este libro de Proverbios, el libro o el Sefer Mishle? Hay una distribución que de repente nos puede frustrar un poco cuando queremos leerlo en forma lineal, porque no hay, dentro de los temas que están, no hay una distribución secuencial, sino que los temas están distribuidos a lo largo de todos los 31 capítulos que tiene este libro. Sin embargo, hay una estructura modelo cuando se lee o se aprecia en forma general todo este libro, donde hay los receptores o las líneas generales comienzan con unos consejos, y fíjense ustedes esta figura tan importante, de padre a hijo están los proverbios de Shelomó, los dichos de sabios, el Shelomó mismo, los sabios, y termina con las dos figuras importantes que es un rey y una mujer, muy conocidas por todos nosotros, al final Proverbios 31. Entonces, de esos consejos de padre a hijo van a estar desprendidos, van a estar fundamentados desde lo que está escrito en los 9 primeros versículos del capítulo 1, los por qué de los proverbios. Porque esos consejos de padre a hijo comienzan con la sabiduría, la obediencia, la pureza, la contundencia de lo que es los efectos de la pereza, del adulterio. Son amonestaciones que están allí, hablan de la necedad, pero de allí se desprenden otro tipo de elementos que están enmarcados dentro de una idea general de consejos. Ahora, una cosa sí es importante, amados hermanos, que cuando vemos esta estructura de esta manera distribuida, vemos un comienzo que se basa en consejos de padre a hijo. Y al final del libro, precisamente en el capítulo 31, vemos unas figuras que son dos, que es un rey y una mujer, que ya todos conocemos como la mujer virtuosa. Entonces, ¿qué le suena a estas figuras? Padre, hijo, rey y mujer. Hay una condición que se repite de alguna manera, porque el padre es rey o dirige o gobierna a través de un rey y el hijo es la mujer. Por lo tanto, hay una relación ya casi profética dentro de la estructura de este libro. Pero vamos a revisar otros cuadros importantes para ver otra óptica de distribución, para que nos dé un poquito más de idea de a lo que vamos a tener cuando abramos o cuando abrimos cada uno de estos capítulos. Hay un número de temas importantes a los que se dirige el libro de Mishle, los cuales son ofrecidos sin tener un orden determinado y hablan de diferentes temas. Por esta razón es útil estudiar los proverbios temáticamente. Y aquí hay 3 temas importantes. El primero tiene que ver con la relación del hombre con Adonai. Por eso es que los primeros 9 capítulos están fundamentados en consejos prácticos de un padre a un hijo. La frase en esos 9 capítulos que se repite con más insistencia es: hijo mío, oye, hijo mío. Y esto tiene que ver con una relación del hombre con nuestro Padre Celestial. El segundo del grupo de los temas, de los 3 grupos temáticos, es una relación del hombre consigo mismo, cómo yo me estoy apreciando, porque indudablemente si yo amo al Señor, tengo que evidenciarlo en el amor al prójimo, pero que si no yo me amo a mí mismo, yo no puedo ir más allá, ni amo al Señor como debe ser, ni amo
al prójimo como una consecuencia de ello. Y precisamente el tercero de los grupos, valga la redundancia, agrupados por temas del contenido de estos proverbios, es la relación del hombre con otros, la relación con el prójimo. Entonces, tenemos estos tres grupos temáticos: relación del hombre con Adonai, relación del hombre consigo mismo y relación del hombre con el prójimo, con otros seres humanos. Entonces, en ese primer grupo, hablando de la relación del hombre con Adonai, lo primero que tenemos que ver en este cuadro es precisamente que el orden que se sigue de los versículos y de los capítulos es muy diverso. Se consiguen distribuidos o regados a lo largo de toda la expresión del Sefer Mishle, o el libro de Proverbios. Habla de confianza, de humildad, de temor de Adonai, de justicia, de pecado. Habla de obediencia, de cómo enfrentar la recompensa, cómo enfrentar pruebas, cómo enfrentar bendición, cómo enfrentar la mismísima muerte. Todo esto en relación de nosotros como hijos delante de nuestro Padre. El segundo grupo que hemos dicho que se trata de nosotros mismos, relación del hombre consigo mismo, igualmente están distribuidos a lo largo del libro y trata de cosas tan importantes, tan elementales, tan fundamentales como es la identidad, la sabiduría, la insensatez, la conversación, el dominio propio, la bondad, la riqueza, el orgullo, el enojo, la pereza. Fíjense que son temas cuando solamente con escuchar el título a uno le llama mucho la atención, porque esa atención desborda o se inclina para querer indagar un poquito más si apreciamos nuestra vida, si queremos mejorar. Y el último de los grupos es la relación del hombre con su prójimo o con otros. Trata igualmente de temas que están distribuidos a lo largo de los 31 capítulos de este libro. Tratan del amor de los amigos o de los enemigos, de la veracidad, ecuanimidad. Trata del chisme, de cómo vemos al Padre precisamente como un padre, como una madre, como hijos, esa relación que existe entre el prójimo, visto como padre, madre o hijos, cómo educar a los hijos, cómo disciplinar a los hijos. Entonces, tenemos todo un grupo de material precioso que precisamente se va a pasear por todos los ámbitos de nuestra vida, y es probablemente nosotros en un momento dado podemos estar pasando circunstancias que se parecen mucho a una parte de lo que se refleja en este material, en estos versículos de Proverbios. Pero nuestra vida, cuando se desarrolla, a lo mejor ya esas circunstancias pasaron y vamos a tener otras circunstancias, y también vamos a conseguir elementos que nos van a nutrir, que nos van a aconsejar para tomar decisiones sabias. Ahora, amados, hablando del contenido de este libro, y lo voy a hacer en forma, como siempre ha sido la estructura de estos estudios, en forma muy sencilla, pero que nos va a dar la idea de lo que contiene este libro. Hemos dividido el contenido como en tres partes. Una parte introductoria, una parte central, donde obviamente está el grueso del material, y otra parte de conclusión. En esa parte introductoria está compuesta por los primeros 9 capítulos. Esta parte introductoria. La parte central va del capítulo 10 al capítulo 29, casi todo el libro, del capítulo 10 al capítulo 29, y ahí se van a concentrar casi todos los proverbios, por lo menos los proverbios que son como cápsulas, que son cortos pero que son muy contundentes, porque en la introducción también hay proverbios, pero son mucho más largos, mucho más extensos, y ya les voy a explicar el por qué, o por lo menos lo que uno percibe cuando uno está leyendo este Sefer. Y la parte de la conclusión
está compuesta por los dos últimos capítulos, que son el 30 y el 31. El capítulo 30 habla de un personaje y el capítulo 31 habla de dos personajes. Ahora, en esta condición, amados hermanos, yo puedo decir que los 9 primeros capítulos que están en la introducción son los que le van a dar el fundamento para describir el grueso del libro. Es decir, toda la materia que se va a desarrollar en estos capítulos centrales, que es la sección central, están nutridos o están basados en los 9 primeros capítulos que están en la introducción. Esto como consecuencia va a derivar a una conclusión que en la primera parte, hablando del capítulo 30 como parte de esa conclusión y hablando de ese personaje que se llama Agur, es un lector que consigue refrescar o reivindicarse cuando está enfrente de las Escrituras. Y vamos a ver muy someramente que esto se parece mucho a nosotros y va una invitación directa como para decir: no te sientas afligido, todo tiene solución, aquí está. Y se presenta este libro lleno o vestido de señora de sabiduría. La otra parte, que es el último capítulo 31, está un rey que se llama Lemuel, acompañada de una mujer con unas características tan importantes y tan imponentes, que es llamada Exet Jail, o mujer virtuosa. Pero vamos a ver un poco de lo que se está tratando. Vemos entonces que en la introducción, les había dicho, ahí está el fundamento que va a nutrir todo el desarrollo de este libro, capítulo 1 al capítulo 9. Y dentro de esos 9 capítulos están coincidencialmente 9 versículos del capítulo 1 en donde está la proyección o la médula para ir mucho más allá. Y en la mayoría de las versiones titula con mucha razón, debo decirlo, este fragmento de los 9 primeros versículos del capítulo 1, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Vamos a leer un poco. Mislet, capítulo 1, versículo 1 al 9, dice: Proverbios de Shelomó ben David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios, para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Esos son los primeros 7 versículos de esta introducción, y ya allí están tomados unos para qué. ¿Para qué me sirve este libro? Y yo resalto en primer lugar el autor, porque habla proverbios de Shelomó o parábolas de Shelomó o oráculos de Shelomó, como dicen otras versiones. Ahora, ¿por qué el Padre escogió este autor que tuvo una vida llena de mucha condición de altura espiritual, pero que lamentablemente sucumbió en un momento dado de su vida ante lo que él odiaba o alertaba, y cayó en ese terreno? Dice Primera de Melahim o Primera de Reyes 4, 29 al 33. Y Elohim dio a Shelomó sabiduría. Elohim dio a Shelomó sabiduría. Entonces partimos de un hombre que es utilizado como instrumento del Padre para escribir estos libros. Podemos decir que si Shelomó escribió este libro y que si el Padre le dio la sabiduría para que lo escribiera, entonces el autor directo es el mismo Padre Celestial.
y Elohim le dio a Shelomó sabiduría. Le dio gran entendimiento, sigue diciendo el 1 Melahim 4. Y amplitud de corazón, le dio amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Shelomó sobrepasó la sabiduría de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. Él fue el más sabio de todos los hombres, una cualidad tremenda. Y su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Compuso 3000 proverbios y 1005 cantares. Es decir, lo que está escrito acá en el Sefer Mishle es solamente una pequeña muestra de lo que dice la misma palabra que en Primera de Reyes o Primera Melahim que escribió Shelomó. Compuso 3000 proverbios y 1005 cantares. Disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Asimismo, habló acerca de los cuadrúpedos, de las aves, de los reptiles y de los peces. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué el Padre tomó a Shelomó y le dio semejante bendición? Y es que en el mismo libro, en el Sefer, en Primera de Melahim o Primera de Reyes, esta vez en el capítulo 3, versículo 9 en adelante, vemos que fue porque Shelomó se lo pidió. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice el verso 10, y esta petición, la petición de Shelomó a Adonai, le agradó al Padre por haber pedido Shelomó semejante cosa. Es decir, fue un regalo que el Padre le dio por su petición. Y dice el versículo 11, y Elohim le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia, para discernir justicia, entonces yo te voy a dar este regalo. Y allí está la concreción, y toda esta historia, amados hermanos, es tan importante, pero tan rica de bendición que llega hasta nuestros días. Es un regalo que el Padre nos está dando, así como se lo dio a Shelomó, bajo una circunstancia de reconocimiento de parte de Shelomó para la investidura del Padre. Porque hay una cosa importante que decir, que el fundamento de la sabiduría es el temor de Adonai, como lo acabamos de hablar en este capítulo 1 de Mishle, y que lo repite. Porque habíamos dicho que los primeros 9 capítulos son el fundamento. Y este fundamento es el temor a Adonai, que no es el miedo, sino el respeto, el reconocimiento, el sometimiento a la autoridad. Está precisamente en el capítulo 1 y cierra también dentro de este segmento parcial en el capítulo 9, versículo 3 creo que está también. Y vuelvo a repetir que el fundamento de la sabiduría es el temor a Adonai. Pero hay otra palabra que precisamente es la palabra sabiduría dentro de estos grupos de 9 versículos del primer capítulo. Y esta sabiduría, como lo vimos en los temas, en el último de los 2 temas, tiene una característica de practicidad. Tenemos que llevarlo a la práctica. Tiene que ser una cuestión que salga del conocimiento, que sea extraído de lo literal para traducirse en una acción. Y yo no lo estoy diciendo por mi propia, porque lo pienso así, sino porque la misma palabra nos los induce. En este caso, fíjense lo que está en Shemot 31, versículo 1 y 2. Habló Adonai a Moshe diciendo, he aquí yo he llamado por nombre a Bezalel ben Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, lo he llenado del espíritu de Elohim en cuanto a sabiduría. ¿Pero para qué? Para toda clase de obra artística, que en este caso incluía idear diseños para labrar oro, plata, bronce, grabar piedras de encaste y entallar madera, toda clase de oficio. Es decir, la sabiduría tiene un objetivo de practicidad
que para nosotros se convierte en servicio, amados hermanos. La sabiduría tiene una condición objetiva, una cosa que se puede palpar, que se puede ver, tiene que ver con los frutos que usted y yo podamos dar, podamos regalar, podemos ofrecer al Padre como esos elementos que evidencian nuestra entrega, que evidencian la misma sabiduría que ha puesto el Padre en nosotros, pero también el amor, tanto a Él como al prójimo. Ahora, en los últimos 2 versículos de esta tanda de 9, en el primer capítulo, cierra con 10 discursos de padre a hijo que no tienen desperdicios. Es decir, vamos a leer un poquito y le explico. A partir del capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, oye, hijo mío, y aquí abre un gran paréntesis que se va a cerrar cuando se cierra el capítulo 9. Recuerden, los 9 primeros capítulos de Proverbios es el fundamento de lo que va a venir después. Y dentro de ese fundamento se abre un paréntesis en el 1:8, donde dice el consejo de un padre a hijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque hermosa diadema serán en tu cabeza y collar en tu garganta. Aquí van a comenzar hasta todo el capítulo 9, una serie de 10 discursos contundentes. Son los proverbios más sustanciosos por lo extenso, por lo largo, pero que le va a dar fundamento a esos proverbios, a esas cápsulas, a esos proverbios cortos que van a estar después. También en esta introducción, que ya lo estoy detallando un poco más de lo que voy a detallar las otras partes que comprenden el libro de Proverbios, también está incluido 4 poemas de una señora que se llama Sabiduría, que es vista como la fuente, como la proveedora de esa sabiduría, y elegantemente, hay una figura literaria poética que se viste de señora. Y aquí van a ver, dentro de esos 4 poemas que están distribuidas en esos capítulos, en esas citas que marco allí, capítulo 1, versículos 20 al 33, capítulo 3, versículos 13 al 20, capítulo 8 y capítulo 9, son 4, están distribuidos 3 temas importantes. Defender la justicia, habla de integridad y habla de generosidad. Esto es visto por muchos, y yo comparto esa idea, como el fundamento que el Padre ideó. Es una cuestión ideal, celestial, de cómo es el estándar, cómo el mundo debería ser conducido en términos de moralidad, en términos de justicia, de integridad y de generosidad. Un mundo hecho con un estándar alto de la moral celestial, por lo cual se convierte en una especie de parámetro para medir nuestras conductas dentro de ese mundo. Es decir, que si nosotros estamos actuando diferente a lo que proclama esta señora sabiduría, podemos estar seguros que estamos fuera del diseño celestial que ideó un mundo lleno de esos estándares de moralidad. Pero al mismo tiempo se convierte en una invitación que el Padre nos hace para aprender sabiduría por medio de estos escritos que están condensados acá, y que muchas bendiciones, estoy seguro, muchos consejos sabios hemos recibido, y estoy seguro que nos ha ayudado mucho en las circunstancias por las cuales podamos estar pasando, y nos van a seguir ayudando en lo que tenemos por venir, en todos los desafíos, en todos los retos que vamos a emprender de aquí en adelante. Esta es la introducción, y quise detallarla porque si usted quiere leer sistemáticamente el Sefer de Mishle, lea esos 9 primeros capítulos, y usted se va a dar cuenta que el término que se va a repetir en esos primeros 9 capítulos es una frase que dice: hijo mío, escucha, hijo mío.
se va a repetir. Y eso tiene un porqué, porque es el Padre el que nos está hablando. Dentro de eso, entonces, está la sección central que va del capítulo 10 al capítulo 29. Cubre casi todos los proverbios. Ahí es donde están el cúmulo de esos proverbios que son cápsulas, unos más largos que otros, pero que tienen esa condición y que están fundamentados en lo que leímos primero. Quizás es donde se ve la aplicación de la sabiduría en temas cotidianos de la vida diaria, porque habla de la familia, habla del consejo para el trabajo, habla de la relación con los vecinos, de las amistades, habla de sexo, de matrimonio, de dinero, de cosas, de finanzas, habla de generosidad, habla de consejos que tienen que ver con la pobreza, de la ira, del alcohol, habla de deudas, habla del discurso, habla de la justicia, del carácter, del perdón, habla de tantas cosas maravillosas que las vemos de la belleza, de cómo mantenerse joven, habla de un montón de cosas que para nosotros muchas veces resulta asombroso y que lastimosamente primero vamos a buscar en el internet, nos llenamos de consejos que de repente pueden ser buenos en un momento dado, pero que no son tan completos como estos, porque estos tienen, como les dije hace ratito, una esencia, un origen celestial. Fue una respuesta a una petición de Shelomó y fue el mismo Padre que se lo otorgó. Y de allí, de esa fuente, viene para nosotros. Todos estos temas o proverbios que están en esta parte intermedia que hace el cuerpo, la sección central de este libro, están filtrados o están fundamentados a través del sistema de valores planteados en los primeros 9 capítulos, que repito, es el fundamento. Para poder entender todas estas cosas, incluso yo me atrevería a decir que para poder extrapolar esta parte central del libro de Proverbios, de poderlos direccionar si tenemos duda a la forma como lo vamos a aplicar, si obviamos lo que está en la introducción de los 9 primeros capítulos, es muy probable que erremos. Por eso es lo importante de tener esa consideración. De allí lo que se recomienda, y precisamente en el cuerpo central de este Sefer, es tenerlo como una obra de referencia en la cual vamos a tener una lectura constante. Es decir, no podemos decir, ya me leí el libro de Proverbios. No, eso no existe, porque es un libro que debe estar abierto en todo momento, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Es un libro de consulta recurrente. Es un libro que nunca lo vamos a terminar de leer. Quizás por las circunstancias que estemos pasando, vamos a estar viendo, y esa es la característica, tenemos que decirlo, de todas las escrituras. Pero con este libro en especial, porque va dirigido precisamente para obtener esa sabiduría, esos consejos, en un momento dado que lo necesitamos, allí vamos a conseguir esto. Por lo tanto, debemos tenerlo como una obra de referencia de lectura constante. Llegamos a la parte dentro del compendio que nos dibuja estos 31 capítulos, a la parte final, a la conclusión de cómo concluye este libro. Y yo les dije que este libro cierra con 2 o con 3 figuras importantes que guarda un mensaje directo para nosotros. Porque en el capítulo 30 hay un personaje que se llama Agur. Y esta es una colección de poemas, tanto de este capítulo 30 como el capítulo 31, en donde hay una especie como de resumen y de ver, incluso hasta de forma profética, todas las cosas que el Señor nos ha venido hablando
en todo este tiempo y en particular desde el capítulo 1 de este libro. Este personaje Agur es un personaje que está decepcionado, está de alguna manera afligido, porque él refleja y da a entender su torpeza, porque está falto de sabiduría. Y fíjense lo que dice, voy a leer el del capítulo 30, cómo comienza, ¿no? Versículo 1, dice, palabras de Agur ben Jaque, el de Masá, dice, dichos del varón, oh Elohim, en gran manera me he fatigado y desisto. O sea, es una confesión. Y este señor Agur no está allí por casualidad. Es muy probable que nosotros, en un momento dado de la vida, nos vamos a parecer mucho a Agur. Oh Elohim, en gran manera me he fatigado y desisto. Y dice el verso 2, en verdad soy el más ignorante de los hombres y no tengo inteligencia humana. Y dice el verso 3, no he aprendido sabiduría, ni comprendo la ciencia del santo. Ahora, ¿ustedes creen que el Padre se va a quedar tranquilo cuando hay semejante confesión, semejante sinceridad de parte de este hombre que nos representa de alguna manera? Si no lo hizo con Shelomó cuando se lo pidió, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Porque es que de alguna manera, amados hermanos, el Padre quiere asegurarse y quiere enviarnos un mensaje muy sencillo, pero muy claro, muy contundente, al final de este libro. Y para mí es el siguiente. Agur somos cada uno de nosotros. Y el Padre nos dice, yo escucho tu petición, tu solicitud, tu corazón sincero. Y así como yo le di sabiduría a Shelomó, y ahí está representado Agur, te la voy a dar a ti. Y ahí estamos representados nosotros. Te la voy a dar a ti. Porque ¿cuál es el final de esto? Vemos un hombre que en principio estaba agobiado, entristecido, y ahora un hombre que está agradecido, porque finalmente obtuvo la sabiduría de lo alto. Dice el capítulo 30, estamos analizando, versículo 5, toda palabra de Adonai es limpia, Él es escudo a los que lo esperan. Él nos va a proteger. Pero si nosotros desechamos esa palabra, si nosotros despreciamos esa sabiduría, es muy probable que esa tristeza que se manifiesta, esa fatiga y ese desistir que manifiesta este hombre pueda hacernos presa de no cumplir los objetivos. Vale decir, de no cumplir el propósito que el Padre nos ha encomendado. Por eso tanto es un tremendo consejo, con lo cual el Padre quiere cerrar este libro. La otra parte, no menos importante, es una colección de poemas que está en el capítulo 31 y que comienza con un rey llamado Lemuel. Y este rey contrasta mucho con el primer personaje que es Agur, porque es un hombre que tiene autoridad, que gobierna, que tiene bajo su dominio o su potestad tomar decisiones que no solamente lo van a afectar a él, sino van a afectar a otras personas, él como rey. Dice el capítulo 31, versículos 1 y 2, palabras del rey Lemuel, los dichos con que lo corrigió su madre. Y aquí volvemos a la parte inicial donde hay los consejos de un padre y de una madre. Pero fíjense de qué forma el padre está dirigiendo ya en la parte final, que queda el padre como que de un lado y emerge
una madre, una mujer. Y ustedes saben que la figura de la mujer dentro de las Escrituras apunta a nosotros como pueblo, Israel. Entonces, los dichos con que lo corrigió su madre. Y dice el verso 2, ¿qué te diré, hijo mío? Son las mismas palabras que comenzó, hijo mío. Oh hijo de mis entrañas, ¿qué decirte, hijo de mis deseos? Vemos entonces un hombre que a pesar de su condición de rey, pudo alcanzar quizás esa posición por la sabiduría que obtuvo a través de una mujer, que en este caso es la madre. Y precisamente la última parte de este libro termina con los famosos versículos de la mujer virtuosa, capítulo 31, a partir del versículo 10. Y no tiene que ser diferente. Es decir, el consejo de todo lo que el Padre nos da como sabiduría, como inteligencia, para poner en práctica y elevar nuestra condición de servicio y nuestro nivel espiritual, es dado como un legado precioso que no desliga nuestra responsabilidad como padres y como madres para nuestros hijos, pero también nos asegura que el Padre, como fuente principal de la sabiduría, nos quiere tomar y quiere convertirnos en esa mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y esto ya lo hemos leído tantas veces en los actos que hacemos nosotros en cada Kabbalat. Una mujer virtuosa que tiene su efecto, su impacto positivo en su esposo, en sus hijos, en los pobres, en los mercaderes. Y que de alguna manera resume todos los otros capítulos, los 31 capítulos, y lo quiere plantear en esta última parte. De verdad que uno se emociona ver tantos elementos, tantas herramientas, tantos instrumentos que el Padre nos ha dado. El libro, entonces, amados hermanos, refleja un contexto triple, como primero, literatura de sabiduría general, principios de la vida dentro de la corte real, porque se habla en el contexto histórico de reyes, pero que tengamos entendido que aunque ahorita no tenemos esa condición, sí hay entes que gobiernan. Pero no me estoy refiriendo solamente a los que gobiernan como gobiernan, sino a nosotros mismos. Porque de repente nosotros en nuestro círculo, el Padre nos ha dado autoridad y tenemos por debajo de nosotros, partiendo por nuestros hijos en muchos de los casos, gente a quien orientar, a quien manejar en el sentido de ayudarlos a tomar decisiones buenas. Instrucción como tercera parte, instrucción ofrecida en relación de un padre y madre con sus hijos. Todo está diseñado para producir una meditación profunda delante del Padre. Debido a que Mishle es literatura de sabiduría, por naturaleza algunas veces es difícil entender, y eso lo advierte en el versículo 6 del capítulo 1. La literatura de sabiduría es parte del todo de la verdad. Primero el sacerdote facilitó la Torá. El profeta dio una palabra de advertencia al Señor o del Señor, pero el sabio daba un consejo oportuno, y estas tres cosas se complementan. No vamos a conseguir, como yo les había dicho, el contenido que está en la Torá ni en lo que está en los profetas. El grueso de este libro precisamente abunda en consejos sabios. Irmiyahu 18:18 y Ezequiel 7:26 hablan precisamente de estos temas. En Mishle, Shelomó, el sabio, da principios para los asuntos difíciles de la vida, los cuales no están directamente cubiertos ni por la Torá ni por los profetas. Aunque es práctico, este libro no es superficial o externo, porque contiene elementos éticos que recalcan la vida de rectitud
que fluye a partir de una relación correcta con Adonai. Precisamente en el capítulo 4, versículos 1 al 4, Shlomo relacionó 3 generaciones al encomendar a su hijo Rehabán lo que él aprendió a los pies de David, su padre, y de Bathsheba. Misle es tanto un patrón para impartir tiernamente la verdad de generación a generación, como un vasto recurso para el contenido de la verdad impartida. Misle contiene los principios y aplicaciones de las Escrituras que los personajes piadosos de la Biblia ilustraron en la vida de cada uno de ellos. Adonai, a través de este libro, quiere que nosotros, sus hijos, no solo escuchemos la verdad, sino que también apliquemos esa sabiduría a nuestras vidas. Misle llama a ser que la sabiduría se encarne. Lo podemos ver en el capítulo 8. Si bien los lectores de estos proverbios tienen la guía de la sabiduría en la palabra escrita, los seguidores, nosotros los hijos del Padre, a través de nuestro Mesías Yehoshua, tenemos en él, en el Mesías, el mayor y mejor ejemplo de esa verdad. Por eso Yehoshua no solo encarna los proverbios, sino que en realidad Elohim lo ha hecho nuestra sabiduría. Y quiero terminar precisamente con 2 versículos contundentes que enlazan la sabiduría con nuestro Mesías Yehoshua, porque no puede ser diferente. Capítulo 2 de Colosenses, versículos 1 y 3, o 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre y del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Elohim. 2 puntos. El Mesías, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Padre. Así que tenemos, por un lado, la personificación, la encarnación de la sabiduría en nuestro Mesías Yehoshua. Y dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, pero de él proviene lo que sois en Yehoshua el Mesías, el cual por parte de Adonai nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Por lo tanto, tenemos en nuestro Mesías Yehoshua la concreción. ¿A dónde está dirigiendo el Padre todo ese pensamiento, todo ese llamado, toda esa invitación que llega a nosotros, amados hermanos? Y una vez más lo confirmamos. Todo esto viene por ese camino, por esa verdad y por esa vida. No es otro sino nuestro Mesías Yehoshua, quien nos da salvación en términos amplios, pero que dentro de esa salvación nos permite tomar sabiduría para poder transitar y lidiar con todos estos elementos dentro de un sistema que está muy alejado del Padre Celestial, pero que tenemos que transitarlo. Así como nuestro pueblo transitó en el desierto, pero con un objetivo claro de llegar a esa tierra prometida. Y no podemos hacerlo sin la sabiduría de nuestro Padre. Bien, así llegamos al final de todo este maravilloso recuento de este libro. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Les invito, como siempre, a que consulten, a que lean este libro, a que se paren, a que lo mediten y que podamos tener y apreciar cada día más el regalo que el Padre nos da a través de todas estas escrituras. La invitación queda para la próxima clase, la próxima entrega, que es la parte número 16. Vamos a estar hablando de Kohelet, del libro de Eclesiastés. Por lo tanto, shalom y bendiciones.